Bendiciones, bendiciones, hermanos. Que Dios nos lo bendiga grande y poderosamente. Me alegro de estar compartiendo nuevamente una palabra de bendición, trayendo una palabra en el Espíritu, para que sea Dios bendiciéndonos a cada uno de nosotros. Gracias por estar ahí conectados. Gracias por estar en sintonía. Sé que Dios ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha bendecido. He escuchado algunos testimonios de algunas personas, cómo Dios ha restaurado su salud, cómo Dios ha venido proveyendo y fortaleciendo, cómo Dios ha traído a diferentes familias en el crecimiento de la fe. Y de eso se trata nuestro caminar en Cristo Jesús, de glorificar el nombre de Dios, de contar los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tengo algunos hermanos, familia para Guatemala, que ha estado también un poco enferma, y de igual forma nos han contado cómo Dios ha ido restaurando la salud de cada uno de ellos, confiando en el Todopoderoso, confiando en el Dios de lo imposible, porque sabemos que si nosotros confiamos en nuestro Padre Celestial, confiamos en que nuestro Señor Jesús se llevó todas nuestras enfermedades, así será. Si nosotros creemos y lo declaramos, Dios lo cumplirá fielmente. Dios ha sido bueno, Dios es grande y poderoso. Somos Ministerios Casa de Pan y el número de teléfono aparece allí. Al pie de la página hay información, hay un número de teléfono, hay un correo electrónico donde usted nos puede llamar, nos puede escribir y nos puede hacer la petición de su oración. De igual forma, cuando Dios haga ese milagro, le agradecería nos escriba y nos cuente los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Tengo algunos hermanos para el lado de California también, que sé que Dios ha obrado poderosamente. Ellos nos han llamado, nos han contado de algunos milagros que Dios ha hecho en sus vidas, cómo Dios ha resuelto ciertas situaciones, cómo Dios ha proveído pues en lo sobrenatural. Y de eso se trata, de vivir en lo sobrenatural, vivir creyendo que Dios es todopoderoso y que Él puede suplir hasta que sobreabunde. Él puede suplir en lo sobrenatural. Algunas veces nos preocupamos cómo lo hará. No te preocupes cómo lo hará. Tú encárgate de alabar y de glorificar el nombre de Dios. Tú encárgate de creer que Él es todopoderoso, porque su palabra nos enseña, al que cree, todo le es posible. El tema que Dios nos ha regalado para este día lo hemos denominado Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo sé que muchos hasta se saben de memoria el Salmo 23, pero de igual forma vamos a orar para que sea Dios instruyéndonos, llevándonos en su sabiduría, llevándonos en la revelación del Espíritu Santo para poder compartir esta palabra, para poder instruir al pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga a todos los que se están uniendo y a los que se unen más tarde, lo ven en retransmisión. De igual forma, que Dios los bendiga grande y poderosamente. Sé que somos una sola familia en Cristo. Yo no hablo de ministerio cuando hablo de una congregación, hablo del ministerio, de la iglesia de Dios, de todos, todo el cuerpo de Cristo. Sé que Dios nos ha bendecido grande y poderosamente a cada uno, y a cada uno le da una revelación diferente, porque con cada uno hay un plan y hay un propósito que se tiene que cumplir aquí en la tierra. Quiero que oremos en la unidad del Espíritu, en la unidad del Espíritu, en la visión de nuestro Señor Jesucristo, conforme a tu necesidad que tienes ahí en casa, conforme a la situación que estés pasando. Oremos unánimes, pero quiero leerles primero, antes de comenzar, quiero leerles el Salmo 91, 1 y 2, que sé que también que es un salmo, el cual muchos lo usan como una palabra rema, pero lo importante es creerlo, escribirlo en nuestro corazón, de igual forma declararlo como una palabra profética de bendición en nuestras vidas. Dice el Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Mi Dios en quien confiaré. ¿En quién estás confiando?
¿O en qué estás confiando? ¿En quién has puesto tu confianza? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Yo he decidido entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo he decidido confiar en Él. Yo he decidido esperar en Él, porque hay momentos que tenemos que esperar. Pero sé que Él es mi cobertura. Él es el que me cuida. Él es el que me guarda. Él es el que me protege. Él es el que me provee cada día. Él es el que me sana. Él trae sanidad a mi vida. Él trae protección. Si vemos aquí, en este versículo, hay 3 cualidades como se designa a Dios. Jehová como un hombre sagrado, Jehová, pero de igual forma dice Altísimo, Elión, del hebreo, ¿no? Omnipotente, el Shaddai, Elohim, el Dios sublime. Y Dios es Dios todopoderoso. A cada uno se le presenta conforme a su necesidad, como Jehová Rafa, Jehová Jireh, yo soy, el gran yo soy. Dios es todopoderoso. Lo importante es creer a su palabra. No nos confundamos en las doctrinas, no nos confundamos en muchas cosas. Dios es práctico. Dios, nuestro Señor Jesús, nos enseñaba y les decía a sus discípulos, vaya, si es necesario, prediquen, si es necesario, hablen. ¿Qué les decía él? Con el testimonio de vida. Dios no le dijo que hablaran de una forma complicada, con su lenguaje, con su forma de ser. Dios no escogió a todas aquellas eminencias. Dios escogió hombres normales, naturales como tú y como yo. Pero ¿qué hizo él? De esos hombres que lo siguieron, de esos hombres que le obedecieron, de esos hombres que le sirvieron, hizo a alguien diferente. Dios hizo que dejaran de ser hombres naturales para vivir en lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando creemos al Padre, cuando creemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, vivimos como hombres sobrenaturales, en lo sobrenatural de Dios, en los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Quiero que oremos. Quiero que glorifiquemos juntos el nombre de Dios. Quiero que le demos gracias a Dios por esos milagros que ha hecho ya en nuestras vidas. Dios ha sido bueno, Dios ha traído paz, Dios ha traído gozo, Dios ha traído sanidad, Dios ha traído restauración en muchos hogares. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarle? Oramos en la visión de Cristo Jesús, oramos unánimes, oramos con un corazón agradecido. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Unánimes en la visión de Cristo Jesús, unánimes en el Espíritu, Señor, para darte gracias, para alabarte, para adorarte, para glorificar tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día de bendición que nos das, por esta palabra de revelación que nos has dado, esta palabra de bendición. Sea tú, mi Dios, añadiendo gracia y favor. Sea tú, Señor, dándonos de tu sabiduría, de tu revelación, de tu discernimiento, Señor, de tu gracia, de tu favor, para poder trasladar esta palabra a todo este pueblo, Señor, que tú conoces. Yo te ruego, Señor, que suplas conforme a la necesidad de cada uno. Que seas tú bendiciendo, trayendo sanidad, trayendo una fortaleza espiritual, Señor, para que puedan sobreponerse a cualquier situación. Sé tú, mi Dios, trayendo paz a cada uno de esos hogares, Señor. Amor, perdón, misericordia en cada uno de los corazones de tus hijos, Señor. Padre amado, sé tú bendiciendo, Señor, con toda bendición del cielo y de la tierra. Tú conoces, suple conforme a tu voluntad, Señor. Suple conforme al plan que tienes para cada familia, Señor. Suple, Señor, conforme al número de miembros que sean en cada familia. Tú conoces sus corazones, Señor. Padre amado, te ruego que seas tú supliendo ese alimento espiritual, dándole revelación divina, Señor, para que aprendan a caminar en lo sobrenatural de Dios. Bendice, Señor, a todas esas personas que están ahí en los hospitales o que están en sus casas,
que están enfermos. Sé tú, mi Dios, poniendo tu mano de poder, sanando y restaurando, Señor, avivando esa fe, Señor. Tú sabes lo que permites y con el propósito que lo permites. Señor, que cada uno de ellos reciba su bendición y su milagro por el cual ha clamado. Bendícelos. Yo intercedo ante ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque sé que tú has inclinado tu oído y has escuchado esta oración para bendecir a tu pueblo, a tus elegidos, a tus ungidos, a tus hijos consagrados. Bendícelos, Señor, sobreabundantemente. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, quien dio la vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Desde ya te damos gracias por tu bendición, por tu providencia, por los milagros que has hecho y por los que vas a hacer. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias a cada uno de ustedes que estamos orando en la visión del Espíritu, que estamos ahí, unidos en la visión del Espíritu Santo. Les decía, el tema que Dios nos ha regalado para este día lo hemos denominado Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sabemos que se siguen añadiendo, agregando personas. Que sea Dios bendiciéndolos, que sea Dios iluminando a cada uno. Y si tú lo viste después, ya en una retransmisión, de igual forma, que Dios te bendiga grande y poderosamente. Dice el Salmo 23:1, para entrar en el tema de una vez. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una palabra muy fácil, muy clara, muy directa. ¿Qué es lo que nos falta? Agregarle fe. Agregarle fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es una declaración poderosa de fe, una declaración profética. Nada me faltará. Cuando caminamos creyendo a la palabra de Dios, cuando caminamos en su promesa, nosotros le damos vida en nuestra vida. Por eso es importante lo que nosotros vamos hablando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo los invito a que cada día, y yo siempre insisto y los invito, para que meditemos en la palabra de Dios, para que no la leamos a la ligera. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es muy importante. Creer a la palabra de Dios y darle vida en nuestra vida, porque de esta forma es cuando vamos a obtener lo que nosotros hemos pedido, por lo que hemos estado clamando. Por eso les decía, démosle gracias a Dios, porque es un acto de fe, por lo que nos ha dado, por lo que nos dará, por lo que hoy nos ha regalado. Hoy nos dio un milagro grandísimo, que es el milagro de vida. Algunos le restauró la salud, algunos restauró sus matrimonios, algunos otros sus hijos retornaron, algunos otros volvieron al camino del Señor. Yo sé que Dios tiene los tiempos perfectos para cada uno, pero yo te invito a que te aferres de Cristo Jesús. Él es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Y esta palabra, yo sé que es una palabra la cual tú has leído, es un versículo el cual tú has leído muchas veces, pero importante es conocer la profundidad de la palabra, escudriña la palabra. Y uno de estos días, igual forma, la leía y me mostraba a Dios en el Espíritu, como pastor, mi responsabilidad que tengo como pastor, y me decía él, uno, ser el reflejo de Cristo Jesús. Amar, cuidar, bendecir, proteger, alimentar a cada una de las ovejas, de los miembros del ministerio. De igual forma, a bendecir a otros, a hacer luz, a ser instrumento de bendición. Dios nos llama a amar, Dios nos llama a perdonar, Dios nos llama a bendecir. De esa forma estamos siendo nosotros
ese instrumento de bendición, el cual Dios ha creado. Si antes no conocíamos de Cristo Jesús, pues aprovechemos el tiempo, porque su venida está cerca. Y Dios nos ha permitido, nos ha bendecido y nos ha dado vida para bendecir la vida de otros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios nos protege. Cuando decimos mi pastor, le estamos dando propiedad. Él es el pastor de pastores. Él es nuestro Padre. Él es el Todopoderoso. Pero cuando decimos Jehová es mi pastor, le estamos dando propiedad. Le estamos diciendo que somos de su propiedad. Pero cuando le damos propiedad a Él como Dios, como nuestro pastor en este caso, como esa figura que pone, también estamos obedeciendo lo que Él nos instruye, lo que Él nos dice que hagamos cada día, lo que Él nos demanda hacer conforme a los tiempos de Él. Dios se goza cuando nosotros somos diligentes. Dios se goza cuando somos obedientes. Dios se goza cuando hacemos su voluntad. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros muchas veces, Dios está presto para bendecirnos, pero nosotros muchas veces somos los que le ponemos un freno a la bendición. ¿Por qué? Porque no creemos a esa palabra. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. Si ya sabemos que Él es Dios Todopoderoso, ¿cómo no crees que te va a suplir? Sí, yo lo digo, yo lo creo, pero no sé cómo va a ser. No te preocupes cómo va a ser Él. Tú ocúpate en darle gracias. Tú ocúpate en creer que Él va a suplir, que Él va a bendecir, que Él va a sanar, que Él va a restaurar, que Él va a multiplicar. Porque aún en lo poco, allí es cuando Dios se glorifica más. Cuando nosotros somos débiles, allí es cuando Él se glorifica más. Él se glorifica en nuestra debilidad. Él se manifiesta con ese poder sobrenatural al ver de que nosotros no podemos hacer las cosas, pero lo importante es creer, solamente creer. Yo sé que Dios ha obrado en tu vida, pero hay milagros que nosotros los vemos sobrenatural y decimos, no, bueno, hizo aquello, pero esto no creo que lo pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. Por eso Él nos repite y nos dice, si puedes creer, Él te da y pone en tu mano la oportunidad. Él te da la llave. Si puedes creer. La fe y la obediencia es una llave poderosa. Creer y obedecer. Si tú te fijas, hay muchos milagros en la Biblia donde Él pedía que hicieran algo. ¿Te recuerdas en el caso de Lázaro? Les dijo, remuevan la piedra. Él no necesitaba que removieran la piedra, pero Él les pidió. ¿Para qué? Para que activaran, para que fueran partícipes de ese milagro, para que se sintieran involucrados. ¿Te recuerdas de la mujer de la vasija con aceite? Cuando llegó el profeta, ¿qué hizo? Dios hizo una multiplicación. Había un poquito de aceite y de eso hizo una multiplicación. Pero Dios le pidió una acción a ella, que fuera a recoger más vasijas para llenarla. Pero también le dijo algo, que con lo que le había dado, que vendiera ese aceite y que primero pagara las deudas. Entonces, si te fijas, hay muchas situaciones donde Dios te quiere bendecir, pero a veces, como nos conoce tan bien, sabe que esa bendición que nos puede dar nos puede hacer daño, nos puede desviar, nos puede hacer tropezar, y por eso Él a veces la retiene. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo camino en su promesa, yo camino en esa bendición, yo camino en esa visión, nada me faltará. Pero hay que obedecer, hay que ser diligentes, hay que activar. Muchos dicen, nada me faltará, pero a mí me faltan muchas cosas. Allí meditemos en esta parte. Por ejemplo, muchas veces lo vemos, el nada me faltará, lo vemos solamente en la parte económica.
Pero la bendición de Dios es integral. Falto de nada es lleno de paz, lleno de gozo, lleno de sabiduría, lleno de revelación de lo alto, lleno de inteligencia, lleno de creatividad. Y tú crees que con todas esas cualidades que Dios te ha dado, no vas a hacer algo más. Claro, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él nos ha dado dones y talentos ya. Llevamos su ADN, somos sus hijos. Tenemos un estirpe diferente, porque somos sus hijos. En nosotros está el poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. En nosotros hay poder. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro Señor Jesús obra a través de nosotros. Nosotros solo somos el instrumento que Dios quiere usar. Pero atrévete a creer. Actívate. Dios ya te habilitó. Pero algunas veces nosotros no activamos, no damos el paso de fe. Nada me faltará, pero es que yo veo que me sigue faltando. Recuerda que nosotros vivimos por fe, no por vista, por fe, por fe. Vamos a caminar en la visión de Cristo Jesús, no por vista, por fe. Como hijos de Dios caminamos por fe y nosotros tenemos que darle vida primeramente en nuestra vida a esta palabra profética. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú te paras sobre esa palabra y declaras con fe, con convicción, Jehová es mi pastor y nada me faltará, entonces Dios prepara el camino sobre el cual tú vas a andar. Dios prepara y te dirige o te redirecciona de donde venías y te dice: tu bendición está aquí. Nada te va a faltar, pero de igual forma, como te explicaba anteriormente, es importante, es necesario ser buenos administradores. Escuchar la voz de Dios, obedecer y ser diligente, siendo buenos administradores con la bendición que Dios nos da. Falto de nada es estar lleno de Cristo Jesús. Falto de nada es estar lleno del Espíritu Santo. Falto de nada es vivir en la fe de su palabra. Dios es fiel. Dios es todopoderoso. Si nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu, viviremos una vida de bendición, viviremos de gloria en gloria, porque caminaremos obedeciendo a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nos guiará el Espíritu Santo. Por eso es importante vivir una vida de consagración. Como todo lo que me falta, si lo vemos como un fundamento, si vemos todo lo que me falta, muchas veces nos quejamos. Todo lo que me falta no es precisamente todo lo que yo deseo. Pero si nosotros caminamos en la visión de Cristo Jesús, Dios suplirá sobreabundantemente, porque tú caminarás en el Espíritu y comprenderás que todo lo que Dios te ha dado son muchos dones, muchos talentos. Le da muchas bendiciones. Algunos les dio 1, 2, 3 o 5 o 10 talentos. ¿Qué has hecho con lo que ya tienes? Sencillo, comencemos. Dios nos regaló este día de vida. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? De eso se trata. De lo que Dios nos da, invertirlo. Lo que Dios nos da, con eso poco, entregarlo en las manos de Dios, creer a Él, buscar su dirección y Él se encargará de multiplicar. ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? Muchas veces le exigimos y le pedimos más. Nada me faltará, pero siento que me faltan muchas cosas. Pero ¿qué estás haciendo con lo que ya tienes? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con los dones y talentos? ¿Qué estás haciendo con los bienes materiales que te ha dado? ¿Qué estás haciendo? ¿Multiplicándolos o solamente viviendo en la comodidad, en el placer, en el deleite? ¿Estás haciendo las obras que Dios demanda? ¿Estás viviendo por fe, obedeciendo? Recuerda que nuestra vida se trata de siembra y cosecha. Pero muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos sembrar. Nos cuesta sembrar. Nosotros como familia hemos visto
la bendición de Dios en cada siembra, en cada siembra. Cada vez que sembramos, Dios se encarga de multiplicarlo. Y glorifico el nombre de Dios y testifico, porque sé que Dios obra en lo sobrenatural. Con un poquito que tú siembres, pero si es poco lo que tú tenías, no es de lo mucho que tengas y vas a decir, este poquito voy a sembrar. No, porque es tan poco, ¿verdad? Dios sabe qué tienes en tu mano y lo que has sembrado, Dios se encargará de multiplicarlo. ¿Para qué? Para traer una abundante cosecha a tu vida. Sobre todo, te llenará de paz, que eso es lo más importante. Vivir en la paz de Dios, así como lo dice el Señor en Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, bendecirnos y multiplicarnos, bendecirnos y multiplicarnos. Algunas personas le reclaman a Dios y le dicen, Señor, mi bendición, y tú eres mi pastor, tú eres el que me guía. Pero muchos solamente hablan de labios, muchos reclaman su bendición, pero en verdad no le obedecen, no son diligentes. Muchos no le siguen y le dicen, tú eres mi pastor. Hay muchos que viven en una religiosidad, pero no viven en una relación con Cristo Jesús. Sencillamente, los que no le siguen, los que no le obedecen, los que no buscan agradarle día con día, esos no son ovejas. Algunas son descarriadas y algunos otros, discúlpeme, tal vez serán cabritos, que nomás andan buscando las bendiciones de Dios, pero no están buscando al Dios Todopoderoso, al Dios que los puede perdonar, al Dios que les puede dar una nueva oportunidad de vida. Y eso es lo que pasa. Es que Dios no bendice, es que Dios esto, Dios lo otro, le echamos la culpa a Dios. Y no es que lo esté defendiendo, Él no necesita que lo defienda. Te estoy explicando por qué algunas veces no recibes las bendiciones. Porque no obedeces, porque no eres diligente, porque no avanzas, porque no escuchas la voz de Dios, quieres hacer las cosas a tu manera. Dios se encargará de suplir conforme a sus riquezas en gloria que Él tiene sobreabundancia. Pero de ti depende escuchar la voz de Dios y seguir la dirección que Él te da. Como te digo, algunas veces no redirecciona. Aunque Él nos haya dicho, camina a la derecha, Él te dice ahora, camina al centro. Dios nos redirecciona, porque Dios conoce el plan que tiene, Dios conoce el futuro, Dios conoce todo. Algunos reniegan porque tal vez en este tiempo han tenido que estar aislados, pero Dios sabe por qué te frena, Dios sabe por qué te guarda, Dios sabe lo que tiene para tu vida. Dios te ama y todo lo hace para bien de cada uno de nosotros. Avancemos y dice el Salmo 23:2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Si tú vives y vas profetizando esta palabra, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios sabe cómo te va a llevar. Dios sabe lo que tiene preparado. Dios sabe cómo multiplicar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a la palabra de Dios, las aguas de reposo. Dios quiere que nosotros confiemos en su palabra. Que vivamos reposando en su palabra. Que vivamos reposando en esa promesa que nos ha dado. Dios nos da muchas promesas, pero lo tomamos a la ligera. Y algunas veces, por ejemplo, leíamos, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿En quién confiaré? En Él he confiado, pero muchas veces la sabemos, pero no le damos vida, no creemos
que Dios pueda hacer lo sobrenatural en nuestras vidas. Sabemos que hay muchas promesas de Dios en la palabra. Dice, reposar en Cristo Jesús es tener fe en lo que Dios hará, es creer en su promesa, es no desesperarse, es no fatigarse, es reposar en la palabra de Dios. Podemos ver, por ejemplo, solo es un ejemplo y no estoy juzgando, en los evangelios de Mateo 14 y 15 y en Marcos 6 y 8, podemos ver los milagros que hizo Dios en la multiplicación de los panes. Sus discípulos caminaban con él, los apóstoles. Y en Marcos 8 creo que se está haciendo un milagro de multiplicación. Y los discípulos preguntan, ¿qué vamos a hacer? Se les olvida fácilmente todos los milagros que Dios ha hecho anteriormente. Se les olvida que Él es todopoderoso para multiplicar la bendición. Y le dicen, solo tenemos estos 2 peces y 3 panes. Tú no te preocupes. Tú ocúpate en darle gracias a Dios. No te preocupes. Que tal vez tú dirás, pero ¿qué voy a hacer con este poquito si no me falta? No me ajusta. Tú ocúpate de hacer la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas lo que yo te comentaba? ¿Cómo comenzamos? Dios me dijo, tienes que comenzar hoy. Señor, pero no tengo los elementos, no tengo todas las cosas. Tú encárgate de hacerlo. Señor, solo tengo la computadora. Ok, echa mano de lo que tienes. Así nos dice Dios muchas veces. Así nos pone Dios y nos confronta para ver de qué estamos hechos. Y yo le dije, ok, Señor, empecemos. Y Dios nos ha llevado. Y Dios nos ha llevado. Hoy estamos transmitiendo de una forma diferente. Pero antes era solo a través de la cámara de la computadora. Entonces, yo te lo digo porque Dios me ha confrontado. Porque Dios me ha llevado en situaciones, en diferentes situaciones. Algunas difíciles, algunas cómodas. Pero sé que para cada una de ellas, Él tiene una solución. Y Él, cuando me ha dicho, reposa, descansa, yo confío en Él y sé que Él tiene una solución. Dios nunca me ha dejado solo. Dios nunca me ha abandonado. Y cuando ha tardado es porque Él quiere que aprenda algo. O quiere que crezca en fe. O quiere glorificarse aún más en mi vida. Porque el milagro será aún mucho más grande de lo que yo pedí o de lo que yo imaginé. Recuerda que Él todo lo hace para bien nuestro. Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y Él tiene sobreabundancia. Dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Dice en Mateo 7:7, pide y se os dará. Así es que reposa y pide. Pide porque Dios proveerá fielmente. Si tú crees, Dios no tarda. Si tú crees, Dios cumplirá esa promesa y respaldará tu fe. Dios se encargará. Pide y se os dará. Toca, dice, y se abrirá. Llama y te contestarán. Pero pide con fe. Reposa en Cristo Jesús. O sea, reposar, cuando Dios habla de reposar, no es quedarnos tranquilos, sino que caminar creyendo en su palabra. No es caminar desesperados. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y ahora solo tengo este poquito. No. Reposa en que Dios se encargará de multiplicarlo. Reposa en que si tú accionas y caminas en la dirección que Dios te manda, Dios proveerá. Dios mandará una conexión divina en tu encuentro. Dios se encargará de abrir esa puerta. Pero tú tienes que accionar. Cuando te dice reposa, no es que te quedes parado, frío. No, Dios te dice acciona, pero en fe. Dios te dice reposa de no vivir angustiado, de no vivir afanado. Dios te dice reposa, de no vivir ya en aquella desesperación, en aquel nervio, en aquella tensión. No, de eso es que tienes que reposar, porque esas solo son armas que el enemigo quiere usar para desesperarte, para angustiarte, para quitarte la paz y el gozo que Dios ya te ha dado a ti. Dios nos ama. Dios quiere que vivamos en el gozo, que vivamos con paz, en el gozo del Espíritu Santo.
Por eso es importante vivir en la vida en el Espíritu, porque cuando caminamos en el Espíritu, caminamos con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, caminamos con el conocimiento de Él. Y si te imaginas caminar con el conocimiento de Él cada día, Él sabe qué hará en qué situación. Así caminamos tú y yo cuando nos decidimos a creer en su palabra y reposar en su promesa. Dice el 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios todo lo hace por amor. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma. Muchas veces lo que necesitamos es que nos den una palabra de aliento. Que la palabra de Dios sea como un bálsamo que venga a confortarnos, a llenarnos de paz. Que ya se quite toda angustia, toda ansiedad. Confortará mi alma, dice. Me guiará por sendas de justicia. ¿De qué te estaba hablando? Escucha la voz de Dios. Por eso es importante estar prestos, vivir en el Espíritu para escuchar la voz de Dios bien clarita. Me guiará por sendas de justicia, por sendas de bendición. La palabra justicia es bendición, la palabra justicia es igualdad, equidad. Dios no te va a llevar a un lugar de peligro, Dios no te va a llevar a un lugar de escasez, Dios te va a llevar siempre a un lugar de bendición. Me guiará por sendas de justicia, por sendas de bendición. Ese es el plan de Dios. Dice el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Claro, no temeré mal alguno porque yo confío. ¿Quién me cuida? ¿Quién es mi abrigo? ¿Quién es mi altísimo? ¿A dónde estoy? ¿Quién es mi refugio? Por eso hay que caminar y hay que declarar palabra de fe. Hay que caminar en esa promesa de Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios, buscar escudriñar, para cuando vengan los planes del enemigo, tú tienes una espada que es la palabra de Dios y un escudo que es el escudo de la fe y el yelmo que te va a cuidar de tu cabeza cuando lleguen esos dardos del enemigo. Porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una declaración de fe. Y yo creo y declaro que mi Señor Jesús está conmigo. Yo creo y declaro que el Padre Celestial está cuidando de mí. Yo creo y declaro que el Espíritu Santo es el que me guía día con día. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Tú qué estás declarando con tu boca? ¿Qué estás declarando día a día? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí como hijos de Dios quiero que veamos este punto. Tu vara y tu callado, dice, me infundirán aliento. ¿Qué es la vara? ¿Qué es el callado? ¿Qué representa? Autoridad. Ok, veámoslo en diferentes ángulos. Miraba lo que significa vara. En el hebreo es chevet. Y vara es rama, brote, azote, báculo, cetro, gobernador, escribir, luchar, familia, tribu. Imagina qué amplio, ¿no? Dardo, látigo y castigo. Ok, Dios nos ha dado una vara. ¿Te recuerdas de Moisés? A Moisés le dio una vara y cualquiera puede decir, y Señor, ¿y qué voy a hacer con esa vara? Mira el poder que tiene el faraón. Pero recuerda que tú no vas solo. Tú no vas a pelear con él. Dios se encargará de pelear con él. Dios le dio una vara para glorificarse. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Y conoce la historia. ¿Qué hizo Dios? Milagros. Le dio una vara a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Tocó el mar y se abrió. ¿Qué hizo Moisés? Tocó el agua y vinieron, se convirtió en sangre, vinieron pestes, vinieron ranas y todas esas cosas, plagas. Entonces, si tú eres un hombre de fe, no sé qué Dios ha puesto en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Con eso Dios hará milagros y maravillas. Con eso que te ha dado en tu mano, esa empresa,
ese proyecto, esa idea, esa creatividad, esos dones, esos talentos que ha puesto Dios en tu mano. No le pongas cuidado si es poco, porque Dios se encargará de multiplicarlo. Pero ¿qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Crees que Dios puede obrar en lo sobrenatural? De eso se trata toda nuestra vida. Dejar que Dios se glorifique en nuestras vidas. Porque cualquiera me imagino que se rió de Moisés. ¿Qué va a hacer este con esa vara? Pero Dios le enseñó y le dijo, tírala, y se convirtió en serpiente. Recógela. Y dejó de ser una serpiente. Entonces, ¿me entiendes? La metamorfosis que Dios hace en las cosas. ¿Para qué? Para glorificarse en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, con lo que tenemos. Allí es donde vemos lo sobrenatural de Dios. Pero primero y principal, ¿qué hizo Moisés? Creyó. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. ¿Qué hizo Moisés? Activó. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. En esa promesa vivimos. Yo estoy clamando a Dios por un milagro. Un día de estos te contaré, pero yo estoy creyendo, yo estoy declarando sanidad en mi vida. Yo estoy declarando bendición, yo estoy declarando prosperidad, pero voy caminando en pos de la palabra de Dios, voy caminando en pos de la voluntad de Él, activándome, creyendo, declarando esa palabra de fe y de igual forma obedeciendo como Dios nos demanda. Dice que la vara también significa gobernador. Dios te ha puesto como gobernador, como administrador de tu casa, como sacerdote de tu casa. Pero ¿qué estás haciendo con esa autoridad que Dios te ha dado? Porque la vara en sí significa autoridad. ¿Qué estás haciendo con esa autoridad que Dios te ha dado como sacerdote de casa? ¿Qué estás haciendo con esa autoridad que te ha dado como líder? ¿Qué estás haciendo con esa autoridad que te ha dado como empresario, como propietario de tu empresa? Porque la vara puede dañar, o la vara puede glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo la estás usando? Eso es importante. Medita. Medita, ¿me entiendes por qué es importante meditar, escudriñar en la palabra de Dios? Y me daba a la tarea de buscar en el hebreo de igual forma la palabra sombra de muerte. Y sabemos que sombra de muerte es Salmavet. Salmavet en hebreo, que significa tumba, calamidad y muerte. Y tú dirás, ¿qué tiene de profundo saber que sombra de muerte significa tumba, calamidad y muerte? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿vas a creer en ti o vas a creer en el Todopoderoso, en el gran yo soy, en el Shaddai, en Jehová Jireh, Jehová Rafa? ¿En quién vas a creer? Con tus fuerzas vas a trabajar, vas a activar, con tus fuerzas vas a pretender salir de esa situación. ¿Con tus fuerzas o con las fuerzas de Dios, con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, con la creatividad de Dios? ¿Con qué vas a querer salir? No sé dónde estás, si estás en una tumba de muerte, si estás en calamidad o estás ya a punto de morir. Pero Dios, como todopoderoso, te puede sacar si confías en Él, te puede sacar de ese estado de ánimo en que estás. Dios te puede sacar de esa tumba de muerte, no sé dónde te has ido a refugiar, de ese hoyo donde estés. Dios te puede sacar de ahí y ponerte en alto, porque te ha dado una vara en tu mano como autoridad, para que tú vayas en el nombre de Cristo Jesús, reprendiendo todo espíritu contrario que te tiene atado allí. Dice que significa calamidad, miseria, pero Dios no nos llama a vivir en miseria. ¿Entiendes por qué es importante escudriñar la palabra de Dios? Porque tú no vas a ir con tus fuerzas. Tú crees en que Dios es todopoderoso. No temeré mal alguno. Nadie, el enemigo no tiene parte, no tiene arte, no tiene poder en mí, ni sobre mí, ni en mi familia. En ninguno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo venció. Entonces, ¿comprendes? ¿Quién va contigo? Pero tienes que venir a Cristo Jesús. Pero tienes que buscar obedecer, buscar ser diligente. Dios te puede sacar de esa tumba. Dios te puede sacar de esa miseria, de esa calamidad. Dios te puede levantar de esa cama. Pero tienes que creer y declarar.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice su palabra, pero muchas veces lo que hacemos es hablar otras palabras. Es que este es mi dolor, es que este es mi cáncer, es que este no sé qué. No, yo soy libre, yo soy limpio, yo no tengo nada de eso. Mi Dios ya se lo llevó. Es todopoderoso. Nada, ninguna plaga te puede tocar, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén. Entonces, si tú vives confiado en Él, ¿quién contra ti? ¿Quién? Si Cristo Jesús conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti, hermano? Pero vive aferrado en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Tienes que aprender a vivir activando cada día. Cada día. Miraba la palabra aliento, que dice en este caso, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Me traerán consuelo, me traerán paz, me darán esperanza, aliento, me darán esperanza. Y buscaba en el original, en el hebreo, la palabra aliento es nacham. Nacham, que significa confortar, consolador, extender, o sea, extender compasión, lamentarse con alguien que sufre. Si entiendes esta palabra, entiende los significados. Aliento significa confortar, consolar, extender compasión, lamentarse con alguien. Muchas veces nosotros somos egoístas. Solo queremos que a nosotros nos conforten. Solo queremos que a nosotros nos apapachen. Solo queremos que estén pendientes de nosotros. Pero Dios nos ha dado vida, que decíamos. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes? ¿Por qué no te preocupas por darle una palabra de aliento a alguien más? ¿Por qué no te preocupas de llevarle un vaso con agua a alguien? ¿Por qué no te preocupas de brindarle algo de ayuda con lo que tú tienes a ese alguien? Extender compasión, tener misericordia de las personas. ¿Por qué no dejas de juzgar ya y tienes misericordia? Es que ese hombre solo pasa así porque tal cosa, porque empezamos a buscarle un montón de justificaciones. Ten misericordia y ora por esa persona. Intercede por esa persona que tal vez está en depresión, que tal vez está en pobreza, que tal vez está enfermo. No sé la situación que puede estar tu vecino, algún conocido, alguna amistad. Extiende compasión, extiende, dice, misericordia por alguien. Muchas veces solo lo vemos en nuestro entorno, a nuestro favor. Pero Dios nos permite caminar en doble camino, en doble vía. ¿Para qué? Para que glorifiquemos su nombre. Sí, está bien, recibimos los milagros de Dios, lo adoramos, glorificamos su nombre. Pero Dios se goza más cuando nosotros compartimos. ¿Qué dice Él? Amar a Dios por sobre todas las cosas. 2 mandamientos, en esto encerró todo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no compartes, ¿cómo le vas a decir te amo? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el plan de Dios. Que vivamos en paz, que vivamos con gozo. Y por eso nos habla en su palabra. Y tú dirás, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero ¿qué vas a hacer con lo que ya tienes? ¿Vas a ayudar a otros para que Dios se encargue de que nunca te falte? Porque si tú no siembras, no vas a tener cosecha. Ese es el plan de Dios. Bendecirte sobreabundantemente. Miraba, y la palabra Nacham se deriva del nombre Nahum. Nahum significa consolador, y también Nehemías. Nehemías significa consuelo de Jehová. Si tú te llamas Nehemías, eres consuelo de Jehová para llevar consuelo a otros. Si tú te llamas Nahum, tú eres un consolador. Dios sabe lo que ha puesto en ti. Nuestro nombre es nuestra profesión. Dios sabe lo que ha puesto en ti. En cada uno de nosotros, Dios no nos hizo por casualidad. Creo que el tiempo nos ha avanzado. Vamos a caminar un poco. Dice el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Aderezas mesa delante de mí. Tú tienes que creer cada día. Y cuando vas, en cada momento desde que te levantas, dices, gracias Señor, por las abundantes bendiciones que hoy traes a mi vida. No sé cuántos estén envidiándote, no sé cuántos estén pensando mal de ti. Tú ocúpate en darle gloria a Dios. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué crees que Dios nos unge con aceite? Para que todo lo malo que pueda venir con nuestra vida resbale. Un ungido es un consagrado, es un apartado para Dios. Así es que, por eso dice, en presencia de mis angustiadores, aunque ellos te quieran hacer algo malo, no podrán. Porque Dios unge tu cabeza con aceite y Dios te llena de paz, de gozo, y mi copa está rebosando. No te vas a poder enojar, molestar. ¿Por qué? Porque vives en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque vives en el Espíritu cada día. Y en el Espíritu caminas glorificando el nombre de Dios. Y como caminas en el Espíritu, entonces puedes ver los manjares que Dios está sirviendo. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta es una palabra de fe. Toda la Biblia es una palabra de fe. Pero de ti depende que le des vida en tu vida. De ti depende cuánto te dediques a alimentarte, a escudriñar, a fortalecerte, a llenarte de Cristo Jesús, a llenarte de esos misterios, que en cada misterio hay una revelación linda, hay un poder sobrenatural. Y eso es lo maravilloso, que cada vez que buscamos alimentarnos y escudriñar, Dios nos da más y más y más sed por buscar de Él. Anímate, yo te motivo para que te busques cada día los milagros de Dios, busques los misterios de Dios en la palabra, para que escudriñes. Yo te motivo para que le digas cada día, Señor, dame sed por buscar de ti. Dame, Señor, ese deseo de agradarte, de consagrarte, de buscar de tu presencia, de ser tu reflejo, de vivir como un hijo bendecido, glorificando tu nombre, ayudando a todos aquellos que necesitan con todo lo que tú me has dado. Dios adereza mesa delante de ti. Pero ¿qué estás haciendo con esa bendición que Dios te ha servido? ¿La estás compartiendo o solo la estás usando para ti? ¿La estás invirtiendo o solo te la estás comiendo? ¿Estás en el deleite o en qué estás? ¿Estás caminando en la visión de Cristo de Jesús o estás caminando en tus deleites, en tus placeres, en tu visión como hombre egoísta o en tu visión como un hijo de misericordia que Dios te ha llamado a ser? Así nos llama Dios. Y dice el 6, vamos a ir cerrando en el nombre de Cristo Jesús. Tal vez nos pasemos unos minutitos, pero dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Jehová. El bien y la misericordia de mi Dios Todopoderoso. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que declararlo. Yo vivo en el gozo del Señor. Yo soy un bendecido de Jehová. Yo soy un hijo de Dios con propósito divino. Y dile, Señor, ¿qué quieres que haga este día? ¿Qué palabra de aliento quieres que lleve? ¿A cuántos quieres que ayude con esta autoridad que me has dado? Señor, ¿a cuántos quieres que motive? ¿A cuántos quiere que vaya yo, Señor, intercediendo por ellos y que los libre de toda plaga, de toda enfermedad? Señor, pídele la dirección a Él. Busca de Él. Ciertamente, Dios está declarando con convicción. Aquí el profeta David está declarando como profeta, dice ciertamente. Es una palabra profética de bendición, es una palabra profética de confirmación, porque él dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué te está siguiendo a ti? ¿Ya reflexionaste
¿Cómo estás viviendo? ¿Ya reflexionaste si en verdad eres un hombre de fe o eres un religioso? Yo cuando hablo de hombre hablo de género, como ser humano. ¿Ya reflexionaste, joven, niño? ¿Ya reflexionaste, mujer? Tú eres mujer virtuosa. Dios te llamó como la ayuda idónea de ese esposo, de ese hombre, de ese varón de la casa, de ese sacerdote. ¿Ya reflexionaste qué estás haciendo, cómo estás hablando, cómo estás caminando, si en verdad si estás haciendo esa ayuda idónea o qué estás haciendo? Jóvenes, hijos, ¿ya reflexionaron en toda la misericordia de Dios que ha tenido en sus vidas y todas las bendiciones que Dios tiene para ustedes, que ya les ha comenzado a dar? Jóvenes, niños, para cada uno de ustedes Dios tiene una porción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ya hablamos que falto de nada es lleno de todo, lleno del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová es en la presencia de Él. En la casa de Jehová, hoy Dios ha permitido que en cada casa habla una iglesia, un ministerio. Dios ha permitido que se levanten altares. En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde estás habitando? ¿Dónde vive el Espíritu Santo en ti o dónde? Estás viviendo la palabra de Dios, estás viviendo las promesas de Dios, estás caminando en obediencia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Recuerda que nosotros somos como un imán. Atraemos cosas buenas o cosas malas. Depende cómo estamos pensando. Si caminamos con temor, vamos a atraer las cosas malas. Si caminamos en el gozo del Señor, como ungidos, como consagrados, alabando y adorando a Dios, atraeremos todo el bien, todas las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cómo estás caminando? ¿Como látigo? ¿Con esa vara usando como látigo o usándola como una vara de misericordia? ¿Cómo estás viviendo? ¿Ya obtuviste las bendiciones que Dios tiene para tu vida? ¿Qué más quieres que Dios haga para que te muestre su poder en tu vida? ¿Ya Dios te ha hablado? Dios te ha bendecido de diferentes formas. Dios ha hecho milagros en tu vida. Yo sé que sí, porque Dios es un Dios de misericordia y Dios no nos abandona. Y yo te puedo hablar por experiencia propia. Por eso te digo que sé que Dios ya ha hecho milagros en tu vida. Yo sé que Dios te ha hablado. Recapacita, detente y medita en la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo mal? ¿En qué estás actuando mal? Si estás siendo egoísta, si estás hablando mal, ¿qué estás haciendo? Si no estás activando o solo estás viviendo en el reposo, ¿qué estás haciendo mal? Que las bendiciones no terminan de llegar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quiero que repasemos los 6 puntos. Así rapidito porque ya estamos sobre tiempo. Dice 1, Jehová es mi pastor. Creo en que Él me cuidará y asimismo le doy autoridad sobre mi vida. Amén. Creo en que Dios me cuidará, pero asimismo cuando le digo Jehová es mi pastor, yo le estoy dando la autoridad para que tome el control de mi vida. ¿Tú ya se la diste? Dice el 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vivo confiado en su promesa y en su palabra. Amén. Dice el 3, me guiará por sendas de justicia. Dios siempre nos guía por el camino recto y de amor. Me guiará por sendas de justicia. Amén. No temeré mal alguno. He aprendido a confiar plenamente en Dios. Él cuida de mí y de mi familia. Amén. No temeré mal alguno. Es importante aprender a creer en su promesa, en su palabra, a creer en Cristo Jesús, saber que Él está vivo, que Él está aquí con nosotros, contigo y conmigo, aquí, como Dios vivo,
conociendo y consciente de cada situación, de cada necesidad, de cada debilidad, de cada situación. Dice el quinto: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Dios proveerá fielmente y viviremos en el gozo del Señor. Vivamos en la paz de Cristo Jesús. Vivamos en el gozo del Señor. Vivamos en el gozo del Espíritu Santo. Y dice el sexto: el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Sé que puedo vivir confiado porque vivo en la presencia de Dios cada día. Sé que puedo vivir confiado. Por eso te he compartido esta palabra de bendición. Por eso he aprendido a compartir esta palabra de bendición. Y la tenía hace algunos días, pero Dios me dijo: ya es tiempo de compartirla. Porque yo quiero sacar de esas cárceles, de esas tumbas. Yo quiero sacar de ese hoyo. Yo quiero sacar de esa situación, de esa enfermedad. Yo quiero sacar, dice el Señor, a todas esas personas que han estado angustiadas. Yo quiero sacar, dice el Señor, a todas esas personas necesitadas. Quiero sacarlas de esa miseria. Yo quiero sacarte de esa ignorancia, dice el Señor. Yo quiero quitarte esa incredulidad, dice el Señor. Yo quiero sanarte. Yo quiero avivar tu fe, dice el Señor. Yo me quiero glorificar en tu vida, dice el Señor. Solo cree, activa y camina en la voluntad de Dios. Dios te ama. Dios te ama y quiere bendecirte. Dios quiere que ya no tomes su palabra como una palabra más. Dios quiere que vivas confiando en Él, que vivas reposado en Él, que camines en su visión. Tú sabes que Dios te está hablando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios, si tú te atreves a creer, te seguirán todos los días de tu vida. Ciertamente, te dice el Señor, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Solo atrévete a creer. Solo atrévete a creer. Camina en fe, actívate, porque Dios te ama. Y el único plan de Dios para tu vida es bendecirte. Te ama. Te ama y quiere bendecirte aún más de lo que ya lo ha hecho. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Que sea Dios hablando a tu corazón. Que sea Dios usándote como ese instrumento de bendición que Él tiene preparado. Que Dios se glorifique en tu vida. Porque tú eres un instrumento de bendición. Dios te quiere usar para multiplicación, para glorificarse en tu vida y que otros vean la gloria de Dios en tu vida. Reposa, confía, cree en su promesa y camina como un hombre de fe activado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que la compartas. Yo te pido que glorifiques el nombre de Dios. Yo te pido que la compartas para que avives la fe de otros. Para que también sea una palabra de bendición en la vida de otras personas. Compártelo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Sé que Dios ha traído revelación, ha traído bendición y ha traído una palabra profética a tu vida. Que Dios te bendiga grandemente, hermano.